Bienvenidas y bienvenidos al módulo a desarrollar por las becarias de la convocatoria Docente 01 España, por medio del Ministerio de Educación y Ciencias y gracias a las becas Carlos Antonio López. El módulo se denomina Orientaciones Educativas para una Inclusión con Calidad y será presentado a través de 8 sesiones de clase con una duración de 30 minutos aproximadamente. Soy la máster Paola Rachi, egresada de la Universidad Complutense de Madrid. Me desarrollo como docente catedrática hace 7 años en 3 instituciones educativas de gestión oficial. La sesión de hoy tratará sobre altas capacidades, como un engranaje de saberes. La imagen de portada, como podrán observar, son un conjunto de engranajes coloreados con diferentes matices, porque para el equipo de trabajo, las altas capacidades son una gama de habilidades intelectuales o productivas que poseen los estudiantes, además de saberes que confluyen en los mismos y ambas encajan en la personalidad e intelectualidad de cada uno de ellos. En Paraguay, en la actualidad, los estudiantes con altas capacidades son un sector relegado por sus docentes. Esto tal vez es causa de que los docentes poseen poca formación sobre el tema y sobre estrategias didácticas específicas para trabajar con los mismos. El genio científico Albert Einstein dijo: la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Y es lo que se pretende con esta cápsula. Por un lado, servir de guía a docentes y miembros del sistema educativo en lo que respecta al marco conceptual de altas capacidades. Y por otro lado, proponer innovadoras estrategias para trabajar con los estudiantes de altas capacidades. Los recursos humanos existentes no están capacitados para trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales. Paraguay es un país sin litoral sobre mar y océano, que cuenta con una población aproximada de 8 millones de habitantes. Su base de población está compuesta mayormente por niños y jóvenes. Su tasa de crecimiento natural es de 6,32% anual. Para obtener un crecimiento económico estable y duradero, es el momento de ocuparse de los niños y jóvenes. Es el momento de invertir en educación y en desarrollo del capital humano más capaz. Para dar inicio a la sesión de hoy, vamos a dar una pincelada a antecedentes de la inteligencia. Así tenemos como primeros pensadores a Binet y Simons, Spearman, Sternberg, Gardner. Thurston y Guilford estaban en contra de lo que Spearman decía. Y así tenemos a Binet y Simons. A ellos se atribuye la medición de la inteligencia como cualidad individual o factor mental. Spearman fue el primero en proponer una teoría monolítica de la inteligencia humana. Entendía la inteligencia como una capacidad general que permanecía estable a lo largo de la vida. A esta capacidad él denominó factor G o factor general. Y también decía que existía una capacidad específica llamada factor S. Thurston propuso que la teoría de Spearman solo era una de las muchas posibilidades del análisis factorial de la inteligencia y describió 7 factores que consideró como capacidades mentales igualmente importantes. Guilford negaba la existencia del factor G y habló de una de las dimensiones que combinadas entre ellas daban como resultado ciertos tipos de destreza intelectuales. Para él eran 3 las importantes: las operacionales mentales, las que tenían que ver con el contenido y las referidas a los resultados. Pasado al lado que por medir los componentes de la inteligencia utilizando técnicas psicométricas, las últimas décadas se han visto iluminadas por el desarrollo de modelos menos orientados por la psicometría y más fundados en lo teórico. Sternberg entendía la inteligencia en función de los recursos que tienen las personas para procesar la información y las experiencias. Gardner definía la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o de crear productos valiosos en uno o más ámbitos. Estas capacidades las agrupó en 8 y las llamó inteligencias múltiples. Las mismas pueden ser desarrolladas
y llegar a niveles superiores con los estímulos adecuados. Si vamos a hablar de los modelos, si vamos a hablar de altas capacidades, tenemos que empezar hablando por los modelos psicológicos que explican este concepto. Así tenemos 4 de ellos: los basados en las capacidades, en componentes cognitivos, los basados en el rendimiento y los modelos socioculturales. Vamos a dar un repaso a las características de cada uno de estos modelos. En el que es de las capacidades, basado en capacidades, tenemos que la superdotación es un rasgo permanente relativo. No depende de situaciones culturales o de contexto alguno. El papel predominante es de la inteligencia o de las aptitudes para resolver problemas. Se identifica ante la detección de un alto nivel de inteligencia o de alguna aptitud especial. El cociente intelectual y las pruebas psicométricas son algunos de los instrumentos utilizados para medirlas. Su desventaja es que considera a la superdotación como una característica personal. Lewis Terman concluyó, después de años de trabajo, en base a los datos recopilados, que la inteligencia a solas no es suficiente para definir ni identificar a un superdotado. Las características del modelo de componentes cognitivos. Aquí tenemos que estos modelos resaltan los procesos en la elaboración de la información. Se relaciona con los procesos cognitivos implicados en la solución de ciertas situaciones cotidianas. Es de mayor importancia para estos autores la calidad de la información que se procesa que el resultado al cual se puede llegar con los test. Los autores que defendieron estos modelos se vieron obligados a suplantar los test tradicionales por otros métodos de diagnóstico experimental, basados en estrategias y procesos de aprendizaje de los superdotados. Los modelos basados en el rendimiento. En este caso tenemos que estos modelos estiman los logros como rendimientos observables de las altas capacidades y sugieren que la capacidad intelectual no es suficiente, que se requiere un nivel determinado de rendimiento y motivación. De esto estaremos hablando en la diapositiva siguiente y daremos la introducción y presentaremos el modelo del profesor Renzulli de los 3 anillos. Ahora bien, el modelo sociocultural. Este modelo define la alta capacidad por la interacción del entorno social y cultural en donde se desenvuelve el sujeto o estudiante. Amplía el modelo de Renzulli. Aquí Mons estima el desarrollo psicológico como un asunto del ciclo vital y un proceso de interacción entre el individuo y su entorno. Como habíamos mencionado, el modelo de los 3 anillos del profesor Renzulli. Muy bien, aquí confluyen 3 elementos: el compromiso con la tarea, habilidad superior a la media y la creatividad. Para el profesor Renzulli no cobra importancia identificar a los alumnos más capaces. Para él, la obligación de un sistema educativo es obtener las mejores respuestas al mayor número posible de alumnos. Le interesa con esto generar un modelo y obtener del alumnado normal, ordinario, el alumnado regular, las conductas de los superdotados. Hay que tener en cuenta aquí que el profesor Renzulli cree que si un alumno no tiene una habilidad superior a la media, pero tiene la motivación necesaria, él podría llegar a ser un estudiante con altas capacidades. Habiendo dado una introducción de lo que son los modelos psicológicos explicativos de las altas capacidades, ahora vamos a introducirnos en las definiciones operativas. Para la Asociación Nacional de Alumnos con Superdotación de los Estados Unidos, vigente actualmente, para ellos, las personas que demuestran un nivel sobresaliente, ya sea a nivel aptitudinal, definido como una capacidad excepcional para razonar y aprender, o en competencias, nivel de desempeño documentado o rendimiento académico que lo sitúa en torno al 10% superior respecto al grupo normativo en uno o más dominios. Ahora bien, por dominio, ellos entienden cualquier área de actividad estructurada con su propio sistema simbólico, en el área de, por ejemplo, matemática, música y lengua, o su propio conjunto de destrezas sensoriomotrices, pintura, danza y deportes.
Ahora, para el profesor Renzulli, el rendimiento debe ser superior, o cualquier proceso verdaderamente creativo posibilita la interacción de tres conjuntos de rasgos, como ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior, que son la capacidad por encima de la media, el compromiso con la tarea y la creatividad. Para el equipo de trabajo de las altas capacidades, se entiende el conjunto de todos los posibles talentos y habilidades que posee un estudiante y que debe ser influenciado de manera positiva por el entorno educativo en el que éste se desarrolle como individuo, para así ofrecer a la sociedad un capital humano eficiente que ayude a generar innovadoras ideas y bienestar socioeconómico. Muy bien, dentro de los conceptos básicos tenemos las altas capacidades, que pueden ser académicas y productivo-creativas. Tenemos la precocidad intelectual, el genio y el prodigio. Es necesario que nosotros como docentes sepamos la diferencia entre estos términos y lo podamos identificar. Ahora bien, las altas capacidades académicas son las que están en función de los resultados académicos o de un test. Son más fáciles de medir mediante el cociente intelectual, o CI, o los test estandarizados. Además, es la más útil para seleccionar a los estudiantes superdotados. En cambio, cuando hablamos de alta capacidad productivo-creativa, tenemos aquí que como aspecto de la actividad humana se orienta al desarrollo de material original y de productos diseñados de manera intencional para crear efectos en los destinatarios. La misma utiliza y aplica la información y habilidades del destinatario. La misma tiene que ver con conseguir que los estudiantes pasen a ser investigadores de primera mano. Es importante saber también que si un niño antes de los 8 años presenta características notables, como saber leer a los 2 años, realiza cuentos con ideas organizadas, se entiende que es un niño con precocidad intelectual. Asimismo, un genio es aquella persona adulta que, gracias a su capacidad excepcional, produce obras importantes y reconocidas por su contexto social. Y un niño que obtiene reconocimiento por su obra y es de calidad suficientemente equiparable a la de un adulto para la sociedad donde se desarrolla, estamos hablando de un prodigio. Hablemos de las necesidades educativas de los estudiantes con altas capacidades. Como necesidad entendemos la distancia que existe entre el estado actual y el estado deseado. El alumnado con altas capacidades no conforma un grupo homogéneo. No solo se deben aplicar los programas de intervenciones adecuados, así también se deben dar respuestas a sus necesidades educativas desde un plano afectivo y sociocultural. Cabe destacar aquí que los estudiantes con altas capacidades podrían presentar el síndrome de disincronía, que es la carencia de sincronización en el desarrollo intelectual y psicológico. La disincronía podría ser interna o externa. Interna podría ser la intelectual psicomotor o intelectual afectivo. Y cuando hablamos de disincronía externa, tenemos que podría darse en la escuela o con padres y demás niños de su misma edad. Ahora bien, hablemos de la intelectual psicomotor. El problema concomitante con los niños de altas capacidades es que no poseen la misma precocidad en el plano psicomotor que en el plano intelectual. Aprenden a leer a temprana edad, pero a la hora de realizar los trazos se les dificulta y se frustran. Cuando hablamos del intelectual afectivo, es el desfase entre el desarrollo intelectual y el afectivo de los niños de altas capacidades. Aquí los niños con altas capacidades suelen aprender bastante información que con frecuencia tienen fuerte carga emocional. Esta información la pueden procesar de manera intelectual, pero no de manera emocional. Tenemos así como ejemplo que salen las noticias un accidente automotriz grave,
o un incendio grave. Los niños asumen y entienden que hubo una colisión entre vehículos o que se incendió un edificio. Ahora, lo que a ellos les pasa internamente, no saben cómo subsanar el tema de se accidentó gente o llegó a fallecer gente. Entonces, la manera de solucionar eso con nuestros niños de altas capacidades es dialogando para explicarles la situación y que ellos la puedan asimilar. Porque un niño que no es de altas capacidades ve una colisión y no entienden el concepto de colisión o el concepto de incendio. Ahora, cuando hablamos de la externa que se da en la escuela, tenemos que existe un desfase evidente entre la rapidez del desarrollo mental del niño con altas capacidades y un niño con celeridad mental media e igual edad cronológica. A esto se suma que debe convivir con ellos y como consecuencia de esta situación se cree que es antisocial y él no lo es, solo que está siendo obligado a estar donde no cuadra sus características e intereses. Es lo mismo que yo les pido a ustedes que vayan a dar clase al segundo de la media. Ahora, por otro lado, tenemos que los padres y niños, esto sucede fuera de la escuela, desean que él cumpla un papel correspondiente a su edad real, situación que no se puede dar por sus características y particularidades. Es por esta razón que citaremos a continuación algunas características del estudiantado con altas capacidades que generan posibles problemas y o necesidades que deberán ser cubiertas según el plano donde aparezca. Ahora bien, aquí en nuestro cuadro tenemos que a ellos les gusta fisgar, que ellos hacen preguntas desconcertantes, que van a lo trascendental. Esas son ciertas características de ellos. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos en aula? Que los niños pueden llegar a molestar, que los niños nos ponen como desorientados frente al grupo curso y nosotros debemos como docentes poder dar respuesta a las necesidades de nuestro estudiantado. Aquí figuran 7, 8 características. En un link que les voy a dejar al finalizar la sesión de clase, van a poder acceder a 30 y más características de nuestros estudiantes con altas capacidades y sus posibles problemas o necesidades y también a cómo subsanarlas. Muy bien. Ahora, al nosotros conocer las necesidades de nuestro estudiantado con altas capacidades, debemos trabajar la identificación del estudiantado con altas capacidades. Y aquí tenemos 3 maneras de medirla. La primera, que es midiendo el CI, la segunda con pruebas aptitudinales y la tercera con instrumentos ya publicados que están al alcance de los docentes y pueden ser elaborados por ellos. ¿Por qué? Porque en Paraguay la evaluación diagnóstica que se realice con test estandarizados deberá ser llevada a cabo por un psicólogo o psicopedagogo con formación en el área educativa. Esto es para que tenga validez. Ahora, las evaluaciones no estandarizadas podrán ser llevadas a cabo por nosotros los docentes. Tenemos así entrevistas con los padres, estudiantes, observaciones sistemáticas en aula, test de valoraciones sobre creatividad, motivación y rendimiento escolar. Cabe destacar que en Paraguay el único test estandarizado baremado es la matriz de radio. Ahora bien, hablemos de las intervenciones educativas, que es lo que ustedes están esperando desde hace rato. Tenemos 3 para proponerles en la sesión de clase de hoy, que son las clásicas. Está la aceleración, el enriquecimiento curricular y el agrupamiento. Sabemos que una intervención educativa es un proceso específico o es una serie de pasos elaborados con el fin de ayudar a los estudiantes en áreas académicas específicas según sea su necesidad educativa. Se podría decir que como medida de intervención escolar, la aceleración consiste en la implementación de un ritmo más acelerado en el aprendizaje de los alumnos, de acuerdo con las necesidades educativas específicas de cada uno de ellos, y que fueron diagnosticadas en el proceso de identificación. Podría ser también la captación de información y conocimientos propios de cursos superiores
pero del plan regular. El enriquecimiento curricular potencia, por su lado, el pensamiento divergente. Podrían lograr eliminar el aprendizaje tradicional y dar paso a lo que los docentes se plantean en los caminos nuevos para hacer las escuelas que ellos desean, escuelas que sean lugares más amenos, amigables y atractivos, al mismo tiempo que logran estimular y desarrollar el futuro capital humano. Podrían utilizar, por ejemplo, aprendizajes basados en juego, basados en proyectos y basados en problemas. En el link que les dejo al final van a tener actividades basadas en cada una de estas propuestas, basadas en cada una de estas propuestas. Ahora bien, cuando hablamos de agrupamiento, hablamos de una intervención controvertida, porque es una manera de particularizar o segregar. Esto sucede fuera del currículum normal. Y al nosotros aislar a nuestros alumnos de altas capacidades fuera del aula, creamos un problema interno entre los alumnos. Por un lado, nuestros alumnos regulares, nuestro claustro ordinario de alumnos, que se siente relegado o apartado o se siente inferior. Y por otro lado, hacemos que nuestros alumnos con altas capacidades quieran crear élites. Esa segregación no es correcta. Hablemos ahora del enriquecimiento de contenido. Hablamos anteriormente del enriquecimiento curricular. Nosotros como equipo de trabajo no planteamos el enriquecimiento curricular, planteamos el enriquecimiento de contenido, que se basa en trabajar los mismos temas, pero con mayor dificultad para los alumnos con altas capacidades. De esta manera se logrará en ellos mejores resultados académicos, además de evitar el aburrimiento y posibles fracasos escolares. Y así tenemos como ejemplo el Sudoku planetario. Consiste en, cuando uno habla, se da la clase del universo. Esto implica también el área de astrología, trabaja el área de tecnología. ¿Y qué es lo que los alumnos deben hacer aquí? Colocar los nueve planetas, cada uno sin repetirse de manera vertical, horizontal, ni en los cuadros de colores que pueden observar aquí arriba. La siguiente actividad es una actividad que se desarrolla en el área de matemática, geometría. Consiste en identificar 4 figuras geométricas que se puedan crear iguales y en la hoja de trabajo presentada aquí, y cada una de las figuras debe llevar una de las letras de la palabra vela. También podemos trabajar las altas capacidades desde el punto de vista de las inteligencias múltiples, a través de actividades que desarrollen el pensamiento. Así tenemos, por ejemplo, dentro de las inteligencias, la naturalista, la musical, corporal sinestésica, la lingüística, lógico-matemática, la espacial, intrapersonal e interpersonal. Muy bien, vamos a empezar con las estrategias específicas desde la inteligencia lingüística. Tenemos, por ejemplo, que se puede montar una historia a partir de 2 palabras elegidas al azar, que tengan que ver con el contenido desarrollado de la capacidad de lograr. Así también los niños tienen que idear parte de los relatos que están leyendo. Por ejemplo, terminar el final de cuentos o pequeños poemas, inventar un inicio o crear historias pequeñas paralelas en la narración de un cuento. Personajes nuevos, cambiar la época en la que se desarrolla. También así le facilitamos un texto y ellos podrían cambiar todas las palabras por los antónimos que sean posibles. El crucigrama es una excelente opción para trabajar con nuestros niños de altas capacidades en esta inteligencia. Ahora, hablemos de la inteligencia lógico-matemática. Aquí se podría inventar series lógicas y buscar pautas comunes en un conjunto de objetos. Así también realizar rompecabezas con figuras geométricas, variando la dificultad según la edad. Tenemos aquí los aritmogramas, que son crucigramas de números.
Ahora, la inteligencia visoespacial. La idea es estimular los sentidos con visualizaciones. Pueden ser museos de imágenes, de olores y sabores. Tenemos así también la realización de rompecabezas, pero mentales. Desintegramos una imagen en varias partes, numeramos esas partes y les solicitamos que escriban la serie correcta del rompecabezas. No pedirle que armen, sino que escriban la serie de rompecabezas. Ahora tenemos la inteligencia musical. Podrían ellos inventar músicas, transformar canciones ya existentes, usar la percusión corporal, asociación a melodías específicas dadas por el docente, construcciones de instrumentos musicales. Muy bien, dentro de la inteligencia naturalista se podrían elegir frases que tengan que ver con la naturaleza, el planeta, la tierra, la flora, fauna, y se les plantea que imaginen lo que ocurriría si esta frase se hiciera realidad. También ellos podrían desarrollar proyectos medioambientales. Desde la inteligencia interpersonal podríamos trabajar con actividades que ayuden a generar la empatía entre los niños. Hacer que redacten, por ejemplo, dificultades que encuentran en la comunicación o relación social dentro del grupo. Lo deben hacer, se les pasa un papel en blanco y lo deben hacer con una letra diferente a la de ellos, porque eso se junta y se le distribuye a los compañeros luego, para que entre ellos puedan lograr una solución a este conflicto. También se pueden generar actividades que estimulen la escucha o que estimulen la capacidad de reacción del estudiantado. Ahora, cuando hablamos de la inteligencia intrapersonal, aquí debemos estimular la imaginación, permitir introducir a los estudiantes en situaciones personales que no han experimentado aún o porque no existe la posibilidad de que puedan acceder a un determinado lugar o a situaciones. Por ejemplo, un viaje imaginativo por el interior del cuerpo humano o a un lugar geográficamente alejado al que ellos no podrían llegar, pero les gustaría viajar, y que describan qué querrían conocer, si querrían aprender un idioma, qué idioma, conocer, por ejemplo, a qué tipo de artista o prócer nacional que les gusta, le querrían conocer y hacer una entrevista, para poder ellos identificarse con él. También se sugiere la creación de un diario personal, como una bitácora de viaje, pero esta sería con sus propias experiencias diarias en aula. Y aquí está lo prometido. Para obtener mayor información y mantenerse en contacto con el equipo, dejamos dos links a su disposición. Por un lado, el de la fanpage del Facebook, que es para mantenerse en contacto con nosotros, y por otro les dejamos nuestro sitio en WordPress, donde van a poder encontrar no solamente las estrategias para trabajar el enriquecimiento de contenido, sino también las técnicas o test no estandarizados que ustedes mismos pueden realizar a sus docentes. Ha sido un placer dar esta sesión de clase y aquí también les dejo la bibliografía a quien esté interesado en consultarla para que amplíe sus conocimientos y lectura. Muchas gracias.